Muchas gracias le doy en esta lindísima mañana de este día domingo, donde nos hemos reunido para adorarle con el cántico, con los himnos, Señor, para exaltar su nombre. Y hoy venimos también a glorificarle a través de la predicación de su palabra que es viva y eficaz, su palabra, Señor, que es la única quien cambia al hombre y lo vuelve sabio. Muchas gracias, Dios mío. Que sea usted obrando, que sea usted tratando con cada uno de nosotros en este día, Dios mío, porque queremos escuchar y aprender de su palabra para la gloria de su nombre, Dios mío. Que la palabra, Señor, la que lee los tiempos, la que nos dice cómo están las cosas en esta vida, lo haremos para su gloria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le damos honra y gloria. Amén, Señor, y amén. Y la iglesia decimos... Por favor, vayamos a las escrituras, hermano. Lo invito al libro del profeta Daniel, capítulo 9. Libro del profeta Daniel, capítulo 9. Cuando lo tenga, lo rezamos, lo repetimos con un amén. Libro del profeta Daniel. ¿Lo tenemos, hermano? Si por ahí tiene a alguien que no tiene la Biblia, miremos, démosle, que todos disfrutemos de la palabra. No vaya a cerrar la Biblia porque la vamos a necesitar. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, capítulo 9 del libro del profeta Daniel, verso 20 al 27. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, Daniel, esperamos. Daniel. Amén. Dice la Biblia, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pecado con mucho. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Podemos descansar, por favor. Estaré predicando, estaré enseñando, mejor dicho, estaré enseñando esta profecía bíblica en 2 partes.
Y cuando digo en dos partes es que ahora mismo la voy a enseñar en el orden teológico y en el segundo culto la enseñaré en el orden profético. Hablar del orden teológico es hablar del propósito de Dios. Dios tiene un propósito para toda la humanidad. Y el propósito de Dios está compuesta de dos revelaciones: la revelación del Antiguo Testamento antes de Cristo y la revelación del Nuevo Testamento, tiempo nuevo, después de Cristo. Nadie moría sin saber quién era Dios antes de Cristo, porque existía la revelación natural. La revelación natural es la revelación natural, lo que nuestros ojos ven, lo creado por Dios, los océanos, los ríos, los montes, todo lo creado. Esa es una revelación especial. Está en la palabra del Señor. Todos sabían que había un Dios. En el Nuevo Testamento tenemos una revelación especial porque es la revelación de Cristo a nosotros. Y cuando hablamos de el propósito de Dios en el orden teológico, es porque hablamos de doctrinas. Las doctrinas, Dios se reveló a nosotros y trajo la revelación a través de la persona del Espíritu Santo para que nosotros entendiésemos la revelación. ¿Qué es la revelación? La palabra, la Biblia. La Biblia está llena de doctrinas bíblicas. Doctrinas bíblicas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Está la doctrina bíblica, y por eso en el Antiguo Testamento encontramos la doctrina de la expiación. Y esa doctrina de la expiación la encontramos allá porque a través de sacerdotes humanos y mortales, Dios expiaba el pecado de la humanidad. Entonces, esas son doctrinas. Está la doctrina de la cristología, que es la doctrina del Hijo de Dios. Está la doctrina de la teología propia, que es la teología del Padre. Está la teología de la neumatología, que es la doctrina del neuma, del Espíritu Santo. Y está toda doctrina. Ese es el propósito de Dios, es que nosotros entendamos doctrina, porque no hay otra cosa que nos pueda salvar sino la doctrina. Y todo cristiano debería de estar atento a aprender doctrina. Y como este año los hemos dedicado a enseñar la Biblia, yo le motivo a usted que escudriñe la palabra, que lea la palabra en su casa, para que aquí en el culto no se ría al olor del frito, sino que usted entienda lo que se está hablando, ¿verdad? Y en la escuela dominical también, para que usted entienda de lo que se está hablando. Así es que hay que leer la Biblia todos los días y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe la revelación. Ese es el propósito de Dios. A eso se le llama el orden teológico. Y en ese orden teológico, pues quiero llevármelo a enseñar lo que es esta primera parte. La segunda parte es el orden profético. El orden profético tiene que ver con eventos, con escatología, con profecía, con escatología, con las cosas que tendrían que venir o eventos que tendrían que suceder a este mundo, como todo lo que estamos mirando ahorita en día. La amenaza de la pandemia con ese nuevo virus, la guerra entre uno y otro, la pobreza, la falta de amor, la falta de fe, todo eso tiene que ver con lo profético. Pero entremos en escena en el orden teológico a ver qué nos enseña los primeros versículos de este capítulo 9, verso 20 al 27 que hemos tomado en esta tarde. ¿Estamos listos para mi tema? Pues mi tema es así como está en su Biblia arriba. La profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas. Primero, quiero enseñar esto. Primero tenemos que entender que en el lenguaje bíblico, y dentro de la cultura judía existen semanas de días y existen semanas de años. Existen semanas de días y existen semanas de año. Nosotros vivimos semanas de días. En el calendario
gregoriano, semanas de días. Pero en Israel y en el lenguaje bíblico se viven semanas de años. Para que usted más o menos entienda de lo que estoy hablando, por favor vaya conmigo a Levítico y le enseño un ejemplo de lo que son semanas de días y semanas de años. Levítico capítulo 25, en su versículo 28, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, 28, Levítico 25, 8. Dice Levítico capítulo 25, versículo 8, y contarás 7 semanas de años. Esas son semanas de años. 7 veces 7 años. Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. Ahí, solo ahí, le está hablando de 49 años. Solo ahí hasta donde esté ese inciso. De modo que los días de las 7 semanas, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a serte 49 años. Le puse eso como ejemplo para que usted entienda lo que son semanas de año y semanas de día. ¿Por qué lo llevé allí? Porque la profecía de las 70 semanas, del cual hemos leído en esta mañana, tiene que ver con semanas de años. Por eso se llama la profecía de las 70 semanas. Tiene que ver con semanas de año. Que si habla de una semana está hablando de 7 años. Que si habla de 3 semanas está hablando de 21 años. Dicen amén. ¿Entienden? Vamos a ver. Entonces, número 1. La salida de la orden. La salida de la orden tiene que ver con el decreto de Dios. Esa es la salida de la orden. La salida de la orden que usted está viendo ahí como el primer punto, es la salida de la orden, tiene que ver con el decreto de Dios, el decreto, el mandato que Dios le había dado al pueblo israelita para restaurar a Jerusalén. Para restaurar a Jerusalén no podía venir Jesús en su primera venida. Su primera venida es el nacimiento de Jesús. Abra su corazón y abra su mente para que pueda entender. No podía venir Jesús en su nacimiento, llamada la primera venida, mientras no se cumpliese la profecía de las 70 semanas de con 490 años, con 69 semanas. No se podía cumplir si no restauraban a Jerusalén. ¿Cómo iban a restaurar a Jerusalén? Los muros estaban destruidos, la plaza estaba rota, el templo estaba destruido, las defensas aéreas y terrenales no existían, las normas estaban destruidas, las leyes, todo lo que es lo cívico no existía, y todo tenía que ser reorganizado para que Jesús viniera. Si no, no venía Jesús. Y mire cómo se cumple la profecía bíblica. ¿Dónde nace esta profecía? Esta profecía nace en Nehemías capítulo 2. Cuando va conmigo a Nehemías capítulo 2, ahí nace esta profecía bíblica del 1 al 9. Dice Nehemías capítulo 2 del 1 al 9, sucedió en el mes de Nisán. El mes de Nisán, en el calendario gregoriano, el calendario nuestro, el calendario romano, el calendario universal, el calendario católico, que es el que manejamos nosotros, quiere decir noviembre o diciembre. Entonces, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces tomé en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro
cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. 4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pide? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. La orden tiene que ver con el decreto. Ahí nace la orden, clase. Ahí nace la orden. La orden nace allí con Nehemías y Artajerjes. ¿Cuál es la orden? El decreto. ¿El decreto de qué? El decreto para restaurar, para edificar a Jerusalén. Ahí nace la orden. ¿Dónde se encontraba este hombre llamado Nehemías? ¿Dónde se encontraba? Bueno, ahí dice dónde se encontraba en el capítulo 1 del versículo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalía. Aconteció que en el mes de Kisleú, en el año 20, estando yo en Susa. ¿A dónde se encontraba? En Susa, la capital del reino. Ahí se encontraba Nehemías, en Susa. Susa es la capital del reino medo-persa. Ahí se encontraba. ¿Y dónde queda Susa? Bueno, Susa quedó y queda en Irán. Allí quedaba Susa, así que tenía que moverse desde, no sé si tiene el mapita la hermana ahí, desde aquí, allá está, se tenía que mover desde Susa, desde Irán hasta Jerusalén, porque Nehemías se encontraba en Susa, en Irán. Allá se encontraba y se tenía que mover desde ese lado hasta llegar a Jerusalén. Desde allí tenía que caminar, tenía que moverse, tenía que ir desde Susa, que Susa hoy se llama Shush. Bueno, no es un destornudo que di, ¿verdad? Shush. Eso queda en Irán. Allí queda, mire todo lo que tenía que caminar. Muchas gracias por el buen trabajo, hermana. Muchas gracias. Mire, desde allí, desde Shush, tenía que caminar, cruzar todo ese camino en rojo hasta llegar a Jerusalén, la capital de Israel. No había carro, no había nada, la distancia era lejana, era Medo-Persia y tenía que ir hasta allá, así es que no era fácil. Pero por lo tanto, la profecía se está cumpliendo, porque Nehemías el profeta se encuentra en la capital del reino del imperio Medo-Persa, en Irán, en ese tiempo. Entonces se mueve hasta Jerusalén y ya hoy sí sabe dónde nació la orden. La orden nace entonces con un rey llamado Artajerjes. Allí Dios le envía la palabra a Nehemías porque todo está destruido en Jerusalén. ¿Se acuerda de Anani? Bueno, hablar de Anani. Anani es un mensajero que llegó desde Jerusalén a dejarle el mensaje a Nehemías. Nehemías lo vio cuando venía corriendo. Anani salió a recibirlo y le dice: Nehemías, ¿qué pasó?
Hanani, ¿por qué vienes deprisa? Vengo deprisa para entregarte dos noticias. Una de ellas es de que todos los hombres fueron llevados cautivos a Babilonia. Y la número 2 es que el muro y el templo fueron derribados con los babilónicos. Ahí fue cuando usted lee del 1 al 9 en el capítulo 2 de Nehemías, que su semblante se cayó, se puso muy triste porque todo estaba destruido en Jerusalén. Es allí donde Dios le da la orden ahora para que regrese después de muchos años a que reconstruya, a que edifique a Jerusalén. Mientras no sea edificado, Jesús no puede venir, Jesús no puede llegar. Hermano, pero ahora entremos otra vez a la profecía. Lo estoy hablando en el orden teológico y yo no creo que se esté perdiendo usted porque es teológico, es fácil. Ahora, pero ¿por qué Daniel, en Daniel 9, y por qué a Daniel se le entrega la profecía y no se le entrega a Nehemías? Es a Daniel que se le entrega, no a Nehemías, es a Daniel. Nehemías no recibe la profecía, es Daniel. Nehemías está ¿dónde? En Susa. Y él no recibe la profecía, él recibe la orden. ¿Qué es la orden? El decreto de edificar a Jerusalén. Esa es la orden de parte de Dios. Pero la profecía la recibe otro hombre llamado Daniel. Ahora entienda esto. Daniel no se encuentra en Jerusalén. Nehemías se encuentra en Susa, en Sush, y Daniel se encuentra en Babilonia. Los dos están cada quien en su lado. Uno está en un extremo llamado Susa, Irán, Medo Persia, y otro está en Babilonia, allá con Nabucodonosor. Allá se encontraba Daniel. Daniel se encontraba allá. ¿Por qué? Yo quiero que entienda esto, es importante. Por eso escudriñe las escrituras, escudriñela para que cuando venga acá usted rápido entienda. ¿Qué pasó? Daniel se encontraba en Babilonia, y mientras estaba en Babilonia Daniel, ¿qué hace en Babilonia Daniel? Pues le enseño. Daniel está en Babilonia porque Daniel fue llevado cautivo. Todos los hombres, la noticia que le llegó a Nehemías, donde todos los hombres fueron llevados cautivos y solo las mujeres habían quedado en Jerusalén, pero no hallaban qué hacer porque todo estaba derribado. Los babilónicos habían derribado todo. Así es que Daniel se encuentra cautivo en Babilonia. ¿Por qué? Bueno, le explico. Porque habían 3 pecados en Israel que Dios no se los perdonó. Un pecado era la desobediencia, que nosotros somos buenos para eso. Y otro es idolatría. Y el otro es el pecado de no darle descanso a la tierra. A la tierra había que darle un descanso de 7 años. Cada 7 años había que darle un año de descanso. Y no le habían dado descanso a la tierra. Estaban metidos en la idolatría, estaban metidos en la desobediencia hacia Dios. Entonces Dios lo profetiza a través del profeta Jeremías, de que los va a llevar al cautiverio por 70 años. Queriendo decir que ahora la tierra no va a descansar un año, va a descansar 70 años seguido. Mire, a Dios hay que obedecerle. Así es que allá se encontraba. Mire, ¿por qué le digo yo que hay que escudriñar las escrituras? Usted no va a entender las escrituras y no se acostumbre a entender las escrituras de una forma alterna, solamente leyendo libritos de fulano de tal, y así entiende las escrituras. Dale la oportunidad al Espíritu Santo que te enseñe. Dale la oportunidad al Espíritu Santo escudriñando la Biblia, que Él te la enseñe. No con tanto libro alterno. Es el Espíritu Santo el que da la mejor interpretación. Y por eso hay tanta confusión hoy en día, porque leemos mucho de otros, pero no leemos del que es la palabra de Dios. Y el intérprete se llama el Espíritu Santo.
Daniel se encontraba escudriñando las escrituras en Babilonia, leyendo la Biblia, los escritos antiguos. Allá se encontraba cautivo, pero no se olvidó de leer la Biblia. Muchos de nosotros nos vamos de vacaciones, hermanos, y la Biblia ni la leemos, ni oramos. Pues quiero decirle que Daniel se encontraba en cautiverio y seguía estudiando la Biblia, escudriñando las escrituras. Daniel se dio cuenta a través de los escritos de que Dios había enjuiciado a la nación de Israel, a todos los que estaban en cautivos por 70 años. ¿A dónde la encontró? Leyendo las escrituras. Allí se dio cuenta. Y se dio cuenta Daniel entonces que estaba terminando el juicio de Dios, estaba terminando. Y Daniel se alegró mucho porque ya estaba terminando. Y si ya estaba terminando es que había que regresar a su casa de regreso. Bueno, lo voy a llevar a la palabra del Señor. Por favor, vaya conmigo a Jeremías, porque lo veo muy serio. Vamos a ver, Jeremías capítulo 25. Hermano, escudriñe las escrituras. Daniel las estaba leyendo y por estarla leyendo fue que le entendió. Usted no va a entender nada si no lee la Biblia. Suelte el YouTube, suelte el TikTok, suelte esas redes sociales. Lea la palabra del Señor. Entonces mire Daniel, mire Jeremías. Daniel estaba leyendo a Jeremías cuando se encontró con esto. 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto. Bueno, eso. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto? Ese es el imperio babilónico. 70 años lo van a servir. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto. ¿Para qué? Estaba aconteciendo eso cuando Daniel está mirando eso, y está mirando los sucesos, y está leyendo la Biblia, y él está diciendo: Dios mío, eso que estamos mirando, con esto que estoy leyendo, lo que me está diciendo es que el castigo de los 70 años se está terminando y estamos a punto de regresar a Babilonia. Daniel se alegra. Mire lo que dice, por favor, 29:10. Ahí mismito, Jeremías. En el 29:10 de Jeremías dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿Qué iba a despertar Dios? Buena palabra. Y los iba a hacer volver a su lugar. Daniel estaba en eso. El castigo se estaba terminando. Yo quiero darle un detalle teológico a usted. Hermano, nuestra estadía en esta tierra se está terminando. Dice Lucas capítulo 21 versículo 28: y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguido, porque nuestra redención se acerca. Todo lo que estamos viendo es porque nuestra redención está cerca. ¿Y cómo lo sabemos? Leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Nos podemos dar cuenta que la venida de Cristo por su iglesia está cerca. Y Daniel se dio cuenta que su cautiverio estaba cerca. Bueno, pero ¿cómo se dio cuenta? Leyendo las escrituras. Hay que estudiar la Biblia, hermano. Vuelva conmigo a la profecía, por favor. Estaba Daniel, voy al número 3, terminando la profecía de los 70 años de cautiverio, y el profeta recibe la visión. 70 años de cautiverio terminan y el profeta recibe la profecía. Usted no va a recibir de Dios si no está en la Biblia, si no está en las escrituras.
Nadie va a recibir de Dios si no los metemos en ella. El profeta estaba escudriñando las escrituras cuando vino la profecía a él. Mire el orden teológico. Váyase conmigo al verso 20, por favor. Ya voy a avanzar allá en el segundo culto. Mire el verso 20. Aún estaba hablando. ¿Qué dice? Aún estaba hablando y orando. Así debe de verlo Dios a nosotros. Orando, así debe de verlo Dios, hermanos. Buscando de Él. Y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Así debe de verlo Dios a nosotros. Confesando nuestro pecado y el pecado de los demás. En oración. Ese es el orden teológico. Así debemos de orar. Muchos oramos, perdona a aquel que peca, perdona a aquel adúltero, perdona al ladrón, perdona. Todos somos pecadores. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios. Mi clamor pues delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Cuál es el monte santo de Dios? Jerusalén. El monte santo de Dios es Jerusalén en la tierra. El monte santo de Dios divino está en el cielo. Pero en la tierra Dios tiene un monte santo. Se llama Jerusalén. No se llama Rusia, no se llama China, no se llama los Estados Unidos, no se llama ni otro, se llama Jerusalén. Ahí estaba en el monte santo. 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel no es arcángel, Gabriel es ángel. La religión lo pone como arcángel, pero no es arcángel, es ángel. Aún estaba hablando en oración con el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio. Vea la Biblia, hermano. A quien había visto en la visión al principio. La visión al principio en Babilonia. Volando con presteza, con rapidez. Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, a que vendría. Y me hizo entender. ¿Entender qué? Entender la visión. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Le digo, le vuelvo a repetir, no son los libros alternos, es el Espíritu Santo. Lea la Biblia pidiéndole al Espíritu Santo y Él le va a enseñar. Cualquier teólogo y doctor y licenciado te puede engañar allá afuera, pero el Espíritu Santo nunca nos va a engañar. Nos va a dar la interpretación tal como es, verás. Mire lo que dice ahí, 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte ¿qué? Sabiduría y ¿qué más? Y entendimiento. Esa palabra lo que quiere decir es sabiduría y inteligencia. Sabiduría y inteligencia. No sé si nosotros necesitamos sabiduría y inteligencia. La sabiduría siempre va a ser de esta manera, así. La inteligencia siempre va a ser así, porque la inteligencia tiene que ver con la tierra y la sabiduría tiene que ver con el cielo. La sabiduría en usted y en mí es para reverenciar a Dios, para reverenciarle allá afuera cuando estamos solitos, cuando estamos congregacionalmente. Ahí reverenciamos a Dios. Cuando usted está aquí mirando, chateando y mandando textos y hablando con alguien y paseándose para un lado y para otro, usted no tiene sabiduría. Sabiduría es reverencia. Sabiduría es temor a Jehová. El que peca no tiene sabiduría. El joven que se acuesta con esa chamaca no tiene sabiduría.
El esposo que se sale del matrimonio no tiene sabiduría, y si tiene se llama sabiduría diabólica y demoníaca e infernal. Ay, Dios mío, qué silencio. Pero la sabiduría de Dios es la sabiduría que queremos nosotros. Entonces dice, ¿qué le dio qué? ¿Qué le dio? Y entendimiento. Entendimiento es inteligencia. ¿Para qué sirve la inteligencia, pastor? La inteligencia es para ver cómo saberse transitar en esta tierra. Con inteligencia los transitamos en esta tierra. Caminamos, andamos, platicamos, aconsejamos, nos vemos. Aunque tienes una novia y un novio te quiere abrazar, te quiere llevar a la cama. No, tengo inteligencia y sabiduría. No puede. Porque la inteligencia me enseña cómo transitarme. El cristiano cae y vuelve a caer y se revuelve como chancho, como cerdo, ahí revolcándose con la chancha en pecado. Porque le falta ¿qué? Sabiduría y inteligencia. Ay, Dios, le dije que le iba a predicar en el orden teológico. Esa es teología. ¿A dónde encontramos estas palabras queriendo decir lo que le estoy diciendo yo? Vámonos a Job capítulo 28, versículo 28. Dice en el versículo 28: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Repítelo conmigo. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es, y el apartarse del pecado, la inteligencia. Tenemos la inteligencia de los cielos, hermano. Tenemos la sabiduría de lo alto. Somos sabios y somos inteligentes. Y por eso cuando venga el arrebatamiento, los gobiernos van a decir que los marcianos se los llevaron porque éramos muy inteligentes. Pues somos tan sabios y tan inteligentes, pero no vamos para ahí nomás. Vamos para el tercer cielo, para el hogar del trono de la gloria, el trono de Dios, hermanos amados. ¿Alguien puede alegrarse en esta hora? ¿Entiende o no entiende? Vaya pues, mire, vamos al otro versículo. ¿Para qué vine? Están diciendo los hermanos. ¿Qué me trajiste aquí? Pues es mejor que se vaya conociendo una verdad a que se vaya siendo engañado por un par de mentiras, que es lo que abundan en los púlpitos hoy en día. Puro entretenimiento. Dice la Biblia, 23, al principio de tu ruego fue dado ¿el qué? ¿A dónde fue la orden? ¿A dónde fue la orden? ¿A dónde fue la orden? En Susa, en Irán. Allí fue la orden, en Sochi. Dígame salud. Allí fue la orden. Mano, no venga solo a sentarse. Esto es riqueza. Esto es riqueza pura. Oiga lo que dice. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. ¿Quién le iba a enseñar? ¿Quién? ¿Quién? Sí, el ángel Gabriel. ¿Y quién nos enseña a nosotros? Dígalo fuerte, ¿quién? Sí, no tenga miedo. Para enseñártela, porque tú eres muy respetuoso, porque tú eres muy sabio, muy inteligente. ¿Quién era inteligente? ¿Quién? Daniel. Oiga este detalle: 666 veces más inteligente que Daniel será el anticristo.
666 veces más sabio que el rey Salomón será el anticristo. Y 666 veces más perverso que el más perverso de esta tierra será el anticristo también. ¿Se da cuenta cómo va a ser de terrible? No se quede, no se quede, vayámonos en el arrebatamiento. Repito, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, muy obediente. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué le quiere decir Dios con eso? Entiende pues la orden y entiende la visión. Lo que Dios le quiere decir es: Daniel, entiende mi plan que yo tengo preparado para enviar a mi hijo a la tierra. Entiende mi plan, Daniel. Por favor, entiéndelo. Porque mientras no lo entienda y no metas a ese pueblo a ordenar a Israel otra vez, mi hijo no puede llegar. Pues de eso vamos a hablar en la tarde. ¿Cómo lo ordenaron? Y si es cierto que Jesús vino. Pero hasta aquí es el orden teológico, hasta ese versículo que hemos leído en el 23. Está el orden teológico para luego comenzar la explicación de la profecía bíblica. ¿Dónde fue? ¿Dónde se encontraba Nehemías? ¿Dónde se encontraba Daniel? ¿Quién derribó todos los edificios de Jerusalén? Sí, ese, Babilonia. Y allá se encontraba. ¿Por qué se encontraba en Babilonia? Porque habían desobedecido a Dios, habían metido en idolatría y la tierra no le habían dado descanso. Y como no le dieron descanso, Dios le dio de descanso a la tierra. ¿Cuánto? 70 años. Según Jeremías capítulo 25, versículo 11, versículo 12. Según Jeremías capítulo 29, versículo 10. Allí estaba Daniel escudriñando las escrituras cuando Dios le iluminó que estaba a punto de terminar su castigo y estaba a punto de regresar. Pues bueno, eso fue lo que se cumplió. Daniel regresó, Nehemías regresó, Esdras regresó, todos regresaron y se cumple en parte la profecía bíblica. Hay que escudriñar las escrituras. Hay que leer la Biblia, la palabra de Dios. Esta es la verdad de Dios. Todo está aquí. Y sin esto nada se puede. Porque esto se le llama la revelación de Dios, entregada a los seres humanos por medio del Espíritu Santo. No fue por medio de fulanito, es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se la dio entonces a todos y todos le entendemos por el Espíritu Santo. No es el colegio teológico, no es el instituto bíblico. Este es el colegio teológico, esta es la universidad teológica, este es el instituto bíblico y aquí está el profesor en nosotros. Se llama el Espíritu Santo. Aplausos al Espíritu Santo en esta tarde. Así es. Ese es el orden teológico. Arrastrándolo desde allá, desde Susa, desde Babilonia y trayéndolo a Jerusalén. ¿Y por qué estaban allá? Y todo eso. Bueno, en la tarde continuamos hablando. Pero démosle gracias a Dios por su palabra. Amado Padre Celestial, Dios grande es usted. Es una bendición poder escudriñar las escrituras con mis hermanos en esta tarde. Es una bendición por estudiar su palabra esta mañana. Es una bendición grande el poder, Señor, entender estas escrituras. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque podemos todos disfrutar de esta palabra. Una palabra que nos enseña que su venida no fue de una manera así sorpresiva, sino que había un plan formado
para que usted viniese a nacer en esta tierra. Y ese plan se tenía que ir cumpliendo paso por paso para que usted viniera, y eso lo debería de dejar a todos atónitos, suspensos, con un corazón inflado de alegría y de gozo por cómo se cumple su palabra en esta tierra. Señor, gracias por este pueblo, gracias por estas familias, gracias por este primer servicio, gracias por este culto, por el devocional, gracias porque todo es para la gloria suya, para la gloria de su nombre, Señor. Si en esta tarde hubiese una vida que quiera recibir a Cristo, que quiere reconciliarse con el Señor, que quiere recibir al Señor en esta hora, esta es su tarde. Esta es una tarde para que usted reciba a Cristo Jesús. Al no haber, les invito a ponerlos en pie. Queremos orar por mi hermano Mario Silva.